La exhibición táctica holográfica parpadeó con marcadores rojos enojados a través de sistemas de 3 estrellas. El almirante Theodore Garrison golpeó su puño en la consola de comando, haciendo que los oficiales junior saltar. «Consígueme cualquier barco. No me importa si es un transportista de carga con conducto láser pegado al casco. Solo consigue algo con motores por ahí ahora». La sala de situación a bordo de la estación de comando orbital Centinela con caos controlado. 3 docenas de oficiales trabajaron frenéticamente en sus estaciones, tratando de coordinar un rescate. Eso parecía cada vez más imposible. Colonia minera 779 en el borde exterior del cinturón de Casteriano se había oscurecido hace 12 minutos. Justo después de su emergencia beacon, transmitió un solo mensaje aterrador. Asaltantes, armas pesadas, necesidad de asistencia inmediata. La teniente comandante Patricia Holay levantó la vista de su estación. Su voz, atravesando el ruido. «Almirante, todos los buques de patrulla están al menos 40 minutos. El Dauntless está reabasteciendo en Station Echo Dot. El Thunder Strike está en un muelle seco para las reparaciones del motor, y nuestros escuadrones interceptores están lidiando con ese pirata situación en el sector meridiano. 40 minutos. La cara desgastada de Garrison se fue pálido. «Esos colonos no tienen 40 minutos. Hay 800 civiles en esa roca, incluidas familias». Un joven ensign en la matriz de comunicaciones levantó su mano tentativamente. «Señor, ahí está un barco que responde a la llamada de angustia. ¿Finalmente qué tenemos? Es bueno, señor. Se identifica como Phantom 7, pero esa designación no coincide con ningún recipiente activo en nuestro registro. Garrison giró hacia la exhibición táctica. «Muéstrame». El holograma se acercó revelando un solo punto azul que se mueve a una velocidad imposible hacia la colonia minera. La firma del transpondedor del barco era extraño, mostrando configuraciones que no deberían existir en ningún recipiente moderno. «¿Qué clase es?», Garrison exigió. Los dedos de Lenson bailaron a través de su consola. «Señor, si estas lecturas son correctas, es una clase de devastador battle cruiser». La habitación se quedó en silencio. Todos los oficiales se volvieron para mirar la exhibición. «Eso es imposible», Garrison dijo lentamente. «Todos los barcos de clase Devastator fueron desmantelados hace 5 años. Son piezas de museo». «No aparentemente», murmuró Olay, estudiando sus lecturas. «Señor, quien esté volando esa cosa lo ha modificado ampliamente. La salida del motor es un 30%. Por encima del estándar, las especificaciones y los sistemas de armas, estas configuraciones no deberían ser posibles. Consígueme un canal a ese barco». Garrison ordenada. Static llenó los altavoces antes de que la voz de una mujer atraviese la calma y el profesional, a pesar de la tensión obvia de maniobras de alta velocidad. «Phantom 7 a Sentinel Dominio. Tengo la señal de socorro. Tiempo estimado para la colonia 6 minutos. Phantom 7. Este es el almirante Garrison. Identificarse y regresar al más cercano estación inmediatamente. No está autorizado para operaciones de combate». «Con respeto, almirante. Esos colonos no tener tiempo para códigos de autorización. Phantom 7 fuera. El canal se fue muerto. Recuperarla». Garrison rugió. «Ella no está respondiendo, señor. Ella corre en silencio excepto por las frecuencias de emergencia». Garrison observó la racha del punto azul a través del espacio a velocidades que deberían haber desgarro el viejo crucero de batalla. «¿Quién diablos está volando esa cosa?». Holloway levantó registros archivados. Su expresión se vuelve más confundida por la segunda. «Señor, Phantom 7 fue el signo de llamada del comandante Cassandra Thorne. Thorne fue atrasada en la corte después del incidente de Centauri». «Sí, señor. Despojado de rango y dado de alta para realizar 17 operaciones de rescate no autorizadas en espacio hostil». La memoria golpeó a la guarnición como un golpe físico. El Centauri incidente hace 3 años, cuando burocrático y político burocrático las
Consideraciones habían dejado 43 transportes civiles varados en el espacio disputado. Thorne había violado las órdenes directas, robado un crucero de batalla del Scrapyard y ejecutado un rescate operación que los historiadores militares todavía estudiaron. Había salvado más de 12,000 vidas. Dotella también había terminado su carrera. Señor, el operador del sensor llamó. Phantom 7 es desacelerando duro. Ella está entrando en la órbita de la colonia. Ponlo en la pantalla principal. El holograma cambió para mostrar datos del sensor en tiempo real de la colonia minera. 3 buques de asaltante, elegantes y depredadores, se colocaron alrededor de la cúpula del hábitat principal. Sus puertos de armas brillo de energía de carga. Entonces, Phantom 7 abandonó el hiperespacio como un rayo. El viejo crucero de batalla de la clase Devastator era una leyenda incluso en la jubilación. 300M de armadura y potencia de fuego diseñada, en una época en que el combate fue brutal y directo. Pero este había sido modificado. Armadura extra enchapado soldado sobre secciones vulnerables. Matrices de armas reconfiguradas en patrones ESO. Habló de lecciones aprendidas y modificaciones del motor que no el ingeniero aprobaría. Ella está transmitiendo en todas las frecuencias. La oficial de comunicaciones informado. La voz de Thorne llenó el centro de comando, frío y preciso. Atención, buques Raider. Tiene 10 segundos para desconectarse y dejar este sistema. Esto es tu única advertencia. La respuesta de los Raiders fue predecible. Se abrieron los 3 barcos Fire simultáneamente. Lo que sucedió después se discutiría en Militar Miss para décadas. Phantom 7 rolled, una maniobra que debería haber sido imposible para un envío a ese tamaño. Los disparos del asaltante pasaron por el espacio vacío cuando las armas del crucero de batalla entraban en línea. No el patrón de disparo estándar que cualquier graduado de la academia reconocería, pero algo más. Algo de lo que habló. Años de lucha solo en los rincones oscuros del espacio donde nadie llegó a nadie ayuda. La primera nave asaltante explotó en un destello brillante como el principal de Phantom 7. Las armas encontraron su marca con precisión quirúrgica. El crucero de batalla ya se estaba moviendo, usando las explosiones campo de escombros como cubierta, mientras alinea su siguiente tiro. «Jesucristo», alguien susurró. Ella está usando maniobras de combate de las viejas guerras. El segundo asaltante intentó huir, vertiendo poder en sus motores. Las baterías secundarias de Phantom 7 hablaron una vez. Los motores de los Raiders fueron oscuro. El barco cayera impotente a través del espacio, completamente discapacitado, pero con soporte vital intacto. El tercero Raider era más inteligente. Se zambulleron hacia la colonia usándolo como un escudo. «Ella no puede el fuego», dijo Holai, no sin arriesgar a los colonos, pero Thorne había aprendido trucos que no estaban. En ningún manual. Phantom 7 aceleró duro, entrando en un ángulo que desafió convencional sabiduría. En el último segundo, disparó un solo torpedo, no en el radar, sino en un asteroide en el cinturón. La explosión envió fragmentos corriendo por el espacio en ángulos precisos. El piloto de radar nunca lo vio venir. Metralla de asteroides, desgarrada a través de sus escudos y motores, dejándolos muertos en el espacio. Colonia 779, este es Phantom 7. La voz de Thorne crepitó sobre el canal de emergencia. Amenaza neutralizada. Asistencia médica. Se aconseja a los equipos que se preparen para heridos. Cuento 43 colonos que requieren inmediatamente atención. El centro de comando estalló en la charla de Amasid, pero Garrison se sostuvo su mano para el silencio. Agarró el micrófono. Phantom 7, trabajo sobresaliente. Regrese a Sentinel Prime para informar. Negativo, Sentinel. Tengo otra llamada de angustia. Vessel de transporte en el sector Helios. Phantom 7 fuera. Comandante Thorne. Regresará de inmediato. Ese es un orden directo. Una larga pausa entonces. Ya no soy un comandante almirante. No he estado durante 3 años.
Solo soy alguien con un barco que recuerda cómo es cuando la ayuda no llega a Dot. El canal se fue muerto. Rastrearla, ordenó Garrison. Estoy intentando, señor, pero ella está usando algún tipo de modificación de sigilo. Ella está fuera de nuestras pantallas. Garrison miró la pantalla táctica mostrando la colonia guardada, los asaltantes discapacitados y el espacio vacío donde había estado Phantom 7. Tire de todo lo que nosotros tener en Cassandra Thorne. Todo. 3 horas después, Garrison se sentó en su oficina a revisar archivos que pintaron una imagen del mejor piloto de combate que la flota había producido. Cassandra Thorne se unió a los 18 años, la hija de los mineros de asteroides que habían sido asesinados por Raiders cuando tenía 12 años. Había sobrevivido sola en una plataforma minera dañada durante 6 semanas antes de que llegara el rescate, manteniendo el soporte vital funcionando con nada más que determinación e ingenio. Los puntajes de su academia fueron legendarios. Su registro de combate fue impecable. 23 confirmó que Raider kills, 14 operaciones de rescate exitosas. 3 elogios para el valor. Luego llegó el incidente Century. El informe oficial fue condenatorio. Fleet Command había decidido que los 43 transportes civiles en el espacio disputado eran pérdidas aceptables. La situación política era demasiado delicada. El riesgo para los activos militares demasiado grandes. Habían ordenado todos los barcos para retirarse por. Thorne había estado ordenando la retribución. Un crucero de batalla de clase devastadora programado para desmantelamiento. Había recibido la orden de stand down, la reconoció y luego hizo algo sin precedentes. Ella convenció a toda su tripulación para que se pusiera pícaro con ella. No estamos dejando a esas personas que mueran, les dijo, según al testimonio. Cualquiera que quiera irse puede tomar las vainas de escape ahora. No juicio, sin consecuencias, pero voy contigo o sin ti. Su tripulación entera se había quedado. Lo que siguió fueron 18 horas de operaciones de combate continuas. Ella Retribución había luchado a través de 3 flotas Raider, una cuadrícula, de defensa automatizada y una tormenta de meteoritos para llegar a esos transportes. Habían salvado 12.347 vidas. El costo había sido significativo. La retribución estaba tan dañada que tuvo que ser desechada. 14 de la tripulación de Thorne había sido asesinado, otros 30 heridos. Y cuando habían regresado, en lugar de los héroes bienvenidos, se habían enfrentado al mariscal de la corte Dot. La tripulación recibió oraciones reducidas. La mayoría acaba de darle a conocer con honor. Pero Thorne, como dominante oficial, había asumido toda la responsabilidad. Había sido despojada de rango, dada de alta sin honor y prohibido de cualquier instalación militar. Sin embargo, aquí está. Garrison murmuró leyendo el siguiente. Archivo. Todavía salvando vidas. Olay golpeado y entrado. Señor, necesitas ver esto. Ella le entregó una plataforma de datos mostrando informes no oficiales de los últimos 3 años. 37 rescates inexplicables en situaciones en las que la ayuda oficial se había considerado demasiado arriesgada o demasiado complicada. Llamadas de angustia respondidas por un barco que no existía oficialmente, pilotado por alguien que no se suponía tener acceso a comunicaciones militares. Ella ha estado monitoreando nuestros canales. Olay dijo, cada vez que nosotros tomar la decisión de abandonar a alguien, ella aparece en una batalla desmantelada cruiser que debería estar en un museo. Señor, hice un poco de comprobación. El barco de la clase Devastator Invincible desapareció del scrapyard en la estación Titan hace 2 años. Asumieron que tenía sido robado para piezas, pero alguien robó un crucero de batalla completo. Y lo ha mantenido en condiciones de combate. ¿Suministros? ¿Municiones? ¿Combustible? Desconocido, señor. Pero supongo que tiene contactos entre las flotas mercantes. Muchos capitanes civiles le deben sus vidas, Dot. El comunicador de Garrison zumbó. Señor,
tenemos una situación. Estación de investigación. En la nebulosa de Cronos está bajo ataque. Está en lo profundo del campo de radiación. Nuestros escudos no puedo manejar la exposición por más que dejarme adivinar. Garrison interrumpió. Phantom 7 ya está respondiendo. Sí, señor. Entró. En la nebulosa hace 3 minutos, Garrison se puso de pie. Quiero un completo feed táctico y consígueme Capitán Morrison. Señor, el Capitán Morrison soy yo, sepa exactamente dónde está Morrison. Consíguelo. 20 minutos después, el Capitán Robert Morrison se puso de atención en oficina de Garrison. Ahora era mayor, gris en las templos, pero aún así se llevaba como el oficial decorado que él una vez. Usted fue el oficial ejecutivo de Thorn durante el incidente de Centauri. Garrison dijo sin preámbulo. Sí, señor. Te quedaste con ella. Costarte tu carrera. La expresión de Morrison no cambió. Me costó mi comisión. Él no me costó mi integridad, señor. ¿Has estado en contacto con ella? No era una pregunta. Morrison permaneció en silencio. Capitán, no estoy aquí para procesar a nadie. Necesito entender algo. ¿Cómo mantiene una persona en funcionamiento de un crucero de batalla sin ningún apoyo oficial? Morrison estudió al almirante por un largo momento. Permiso para hablar libremente, señor. De acuerdo. Ella no lo hace solo. Hay cientos de nosotros, tal vez miles, ex miembros de la tripulación, civiles que salvó, capitanes comerciales quienes recuerdan cuando salió de la nada para proteger sus convoyes. No tenemos reuniones ni una organización. Solo ayudamos cuando podemos. ¿Me estás diciendo que hay una red no oficial apoyando a un crucero de batalla deshonesto? Te digo que cuando alguien salva tu vida o la vida de tu familia o tu colonia entera, ¿recuerdas? Y cuando alguien necesita unas pocas toneladas de masa de reacción o algunas piezas de repuesto o municiones que se cayeron de un manifiesto de transporte, bueno, las cosas suceden. Eso es ilegal. Así es abandonar 800 colonos, porque el papeleo no es correcto. Dos hombres se miraron entre sí al otro lado del escritorio. Ella está en la nebulosa de Cronos en este momento, dijo Garrison finalmente. Ella radiación comerá a través de sus escudos en minutos, no sus escudos, Morrison dijo con una leve sonrisa. Los ha reforzado con tecnología sheriana recuperada. Ella puede manejar la radiación durante aproximadamente 1 hora. ¿Tecnología serania? Eso es hardware militar clasificado. Luego fue declarado obsoleto y arrojado en un depósito de chatarra donde cualquier persona con el conocimiento podía salvarlo. Guarnición el comunicador zumbó de nuevo. Señor, Phantom 7, HE ha contratado fuerzas hostiles en la estación de investigación. Ella es, señor, necesitas ver esto. La pantalla táctica principal mostró la estación de investigación, una delicada flor de metal y vidrio flotando en el remolino rojo púrpura de la nebulosa. 4 los barcos Raider lo rodearon como buitres, pero estaban teniendo problemas. La radiación estaba interfiriendo con sus sistemas de orientación, sus disparos se extienden. Entonces, Phantom 7 surgió del núcleo denso de nébula como algo fuera de una pesadilla. La radiación que debería haber estado matando a su tripulación, en cambio, estaba crepitando sus escudos modificados en hojas de energía brillante. Parecía un barco envuelto en un rayo. ¡Dios mío! Alguien susurró. Ella está usando la radiación como arma. Era cierto. Phantom 7 estaba canalizando la energía de la nebulosa a través de sus escudos y en sus sistemas de armas. Cuando ella firado, no se trataron solo de vigas, plasmáticas las que golpearon a los asaltantes, sino concentrados radiación estelar que abrumaba sus sistemas. El primer barco de los asaltantes, las computadoras, simplemente se apagan. Cada circuito frito. El barco se alejó impotente en las profundidades nebulosas. El segundo y tercer asaltantes intentaron coordinar su ataque, pero Thorn fue ya en movimiento. El crucero de batalla bailó a través del espacio con gracia imposible, usando remolinos gravitacionales en el nebulosa que de alguna manera había mapeado. Estaba luchando en su terreno elegido con ventajas que los Raiders no podían igualar.
Cuarto asaltante fue más inteligente. Agarraron la estación de investigación con frasplas magnéticas, usándola como un rehén. Defiende o destruimos la estación, su transmisión del capitán. La respuesta de Thorne fue inmediata. Estación de investigación Prometeo. Todo el personal se mudó al núcleo central inmediatamente. Tienes 30 segundos. ¿Qué está haciendo ella?, preguntó Jolai. Morrison sonrió sombríamente. Mirar. Phantom 7 disparó, pero no al Rider. Sus disparos golpearon el casco exterior de la estación en puntos precisos, creando un patrón que no tenía sentido hasta que ella realice una separación quirúrgica. El oficial táctico jadeó. Ella está cortando la estación. Las secciones externas de la estación de investigación, los que el Raider había lidiado, separados del núcleo central, donde el personal se había reunido. El asaltante El Barco, de repente unido a trozos masivos de metal giratorio, perdió el control. Su piloto trató de compensar, pero ya era demasiado tarde. Se giraron en el pozo gravitacional de la nebulosa. Phantom 7 se mudó, extendiendo las abrazaderas de acoplamiento al núcleo central de la estación. Investigación Estación Prometeo. Prepárese para la evacuación de emergencia. Te estamos sacando de aquí. Phantom 7. Este es el Dr. Dot Elizabeth Kane. La voz de una mujer crepitó sobre la comunicación. Nuestro casco está comprometido, Dot. No sobreviviremos a la aceleración. Ya en eso, Doc. Estoy extendiendo mis escudos a tu alrededor. Estará lleno de baches, pero lo logrará. Los cruceros de batalla modificaron escudos se expandieron, abarcando el núcleo de estación dañado. Juntos, comenzaron a moverse hacia el borde de la nebulosa. «Señor», llamó el oficial de comunicaciones, «estoy recogiendo múltiples señales de angustia. Las tripulaciones de Raider están llamando por ayuda. Sus barcos están muertos en la nebulosa». Garrison esperó para ver qué haría Thorne. Hubo una larga pausa, Dot. Entonces, Phantom 7 cambió el rumbo ligeramente. Las balizas de drones dispararon desde su casco, adjuntar a los barcos Raider discapacitados. «Comando Centinela, tienes 4 tripulaciones requiriendo extracción de prisioneros en las coordenadas marcadas. Mejor prisa. Esas balizas no durarán mucho en esta radiación». «Ella está salvando a las personas que solo trataron de matarla», dijo Jolai en asombro. «Ella siempre lo hace», dijo Morrison en voz baja. «Cada vida le importa, incluso los enemigos». Una hora después, Phantom 7 salió de la nebulosa con el núcleo de la estación de investigación, se adjunta como un remora a su casco. Garrison vio cómo ella transfirió cuidadosamente a los 120 investigadores a una frígota médica que finalmente había llegado. Phantom 7, esto es Almirante Garrison. Permiso para subir a bordo. Negativo, Almirante. No estoy exactamente preparado para los visitantes. Comandante Thorne, te dije que ya no soy un comandante. Solo soy alguien con un barco DOT. Entonces, ¿cómo debo llamarte? Una pausa. Fantasma funciona. Es lo que la mayoría de la gente llama yo de todos modos. El fantasma que aparece cuando la flota no lo hará. Eso no es justo, ¿no es él? ¿Cuántas llamadas de angustia ha ignorado este mes debido a la política o la evaluación de riesgos o las preocupaciones presupuestarias? Garrison no respondió. Ambos sabían el número. Ghost, lo que estás haciendo es insostenible. Un barco, una persona. No puedes salvar a todos. No, ella estuvo de acuerdo. Pero puedo salvar a alguien, y eso es más que nada. Ayudemos. Regresar. Podemos resolver algo. Como si resolvieras algo después de Centauri. Gracias, Dot, pero he visto tu ayuda. Me quedaré con mi camino. Tu camino es ilegal. Tu camino deja que la gente muera. La brutal verdad colgaba entre ellos como una pared. Finalmente, Garrison volvió a hablar. ¿Y si hubiera otra forma? Estoy escuchando. No oficial apoyo oficial. No podemos reconocerlo, pero podemos no notar las cosas. Suministros que desaparecen.
Los canales de comunicación que accidentalmente permanecen abiertos, instalaciones de mantenimiento que se olvidan de verificar las identificaciones. ¿Por qué harías eso? Garrison miró la exhibición táctica que mostraba todas las vidas salvadas en las últimas horas. Porque a veces, las mejores soluciones no caben en el manual. Porque 37 rescates exitosos en 3 años es un registro que cualquier almirante mataría. Y porque se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado, porque mi hija estaba en uno de esos transportes Centuros el silencio llenó el canal. Nunca supe eso, dijo Thorne suavemente. Emily Guarnición. Tenía 8 años. Viajaba con su madre para encontrarse conmigo en la estación de Frontier. Lo salvaste a ambos, almirante Theodore. Después de lo que hiciste, te has ganado el derecho de usar mi primer nombre. Theodore, no lo hice por reconocimiento o recompensas. Lo hice porque necesitaba hacerlo. Lo sé. Por eso estoy ofreciendo esto. Manténgase alejado de la red oficial, pero sepa que no está solo. Estamos aquellos de nosotros que recordamos lo que el uniforme realmente significa. Otra larga pausa. Pensaré en ello. Eso es todo yo preguntar. Garrison fuera. A medida que Phantom 7 desapareció en el hiperespacio, Morrison dio un paso adelante. Ella aceptará. ¿Sabes lo que te hace seguro? Porque ella es corriendo bajo en municiones. Su casco necesita reparaciones y es demasiado terca para pedir ayuda directamente. Pero si los suministros sucede aparecer en su base oculta, bueno, ella también es demasiado práctica para rechazar a ellos. ¿Sabes dónde está su base? Morrison sonrió. Sé dónde se suministran a veces desaparecen. ¿Qué les pasa después de eso? ¿Quién puede decir? 3 semanas más tarde, Garrison se encontró en Docking Bay 7 en Sentinel Prime. Era el mediodía el turno de noche. La bahía supuestamente cerró por mantenimiento. Pero allí, sentado en las sombras como un depredador en reposo, fue el Phantom 7. De cerca, el crucero de batalla mostró su historia parches de casco de una docena de barcos diferentes. Armas, rescatadas y modificadas de varias fuentes. Armadura que se enchufa, que había visto claramente demasiadas batallas. Pero estaba limpio, bien mantenido, amado. Una mujer estaba parada junto al barco, pasando su mano por su casco como alguien saludando a un viejo amigo. Ella era más corta de lo que Garrison había esperado, con cabello oscuro con gris prematuro y ojos que habían visto demasiado. Cassandra Thorne parecía mayor que sus 34 años, pero estaba de pie y orgullosa almirante Comma, dijo sin darse la vuelta. «¿Ghost?» respondió, respetando su elección de nombre. Los suministros fueron apreciados. ¿Qué suministros? No sé cualquier cosa sobre suministros. Ella se dio la vuelta, y él vio el fantasma de una sonrisa. De curso no, tengo algo para ti. Extendió un pequeño dispositivo, cuántico clave descifrado. Le permitirá monitorear nuestros canales de emergencia sin ser rastreado. Entonces sabes que cuando no podemos responder a algo, ella lo tomó, pesándolo en su mano. Esto es peligroso para ti. Menos peligroso que hacer que los civiles mueran porque estamos siguiendo protocolos escritos por personas. ¿Quién nunca ha visto combate? A los burócratas no les gustará. Los burócratas no tienen que saberlo oficialmente, no existes. Phantom 7 es una historia fantasma, una leyenda que los asaltan, dígale a los demás que expliquen sus pérdidas. Y extraoficialmente, eres el mejor maldito piloto del que nunca he oído hablar. Volando un barco que no existe. Ahorro vidas que no llegan a los informes. Ella se embolsó el dispositivo. Puedo trabajar con eso. Hay una condición. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué? Quedarse vivo. La galaxia necesita sus fantasmas. Haré lo mejor que pueda. No, dijo Garrison con firmeza. Prométame. No riesgos innecesarios. No se suicidan. El objetivo es salvar vidas, no tirar la tuya. Algunas vidas valen el riesgo. Todas las vidas valen el riesgo, incluido el tuyo. Se quedaron allí a la tenue luz de la bahía de acoplamiento.
Dos guerreros de diferentes generaciones se entienden perfectamente. Debería ir, finalmente dijo. Recibió una llamada de angustia. Del exterior alcanza. Estudiantes bajo ataque. Nuestro barco más cercano está a 2 horas de distancia. Menos mal que solo tengo 30 minutos entonces. Ella comenzó a subir la rampa de embarque. Luego se detuvo. Theodore. Sí. Su hija, Emily, se convirtió en piloto, ¿no? ¿Cómo lo supiste? Mantengo track de los niños de Centauri. La mayoría de ellos entraron en servicio. ¿Recuerdan quién? Vino por ellos cuando nadie más quería. Ella quiere conocerte. No, ella no. Ella quiere conocer al héroe de su infancia. Esa persona no existe. Solo soy alguien con un barco y la mala costumbre de no seguir órdenes. Eres más que eso, tal vez. Pero esto funciona mejor si me mantengo un fantasma. Fantasmas puede hacer cosas que los héroes no pueden. Ella desapareció en su barco. Momentos después, los motores de Phantom 7 rugieron para la vida y el crucero de batalla salió de la bahía de atraque a la noche. Garrison observó hasta que el barco desapareció en el hiperespacio, luego regresó a su oficina. On his desk was a report about las actividades de la noche. Lo firmó sin leer. Docking Bay 7 cerrado para mantenimiento, sin actividad inusual. Durante los meses siguientes un patrón emergió. Cuando las respuestas oficiales de la flota eran imposibles, cuando los riesgos también eran altos o la política demasiado complicada, las llamadas de angustia aún serían respondidas. Un crucero de batalla que no existía aparecería, lidiaría con la amenaza y desaparecería. No se presentaron informes, no se mantuvieron registros, pero las historias se extienden. Los capitanes comerciales susurraron sobre el barco fantasma que había salvado sus convoyes. Los colonos le dijeron a Tales of the Phantom que apareció cuando se perdió toda esperanza. Los asaltantes aprendieron a temer el nombre Phantom 7, algunos incluso abandonando los ataques por el simple rumor de su presencia. En la flota, surgió un nuevo protocolo no oficial. Cuando surgió una situación que no podía manejarse a través de canales oficiales, alguien lo haría mencionar que era una situación fantasma real. Los recursos se quedarían fuera de lugar accidentalmente. Los canales harían dejar abierto y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, un fantasma escucharía la llamada. Emily Garrison, ahora un inquilino izquierdo interceptores voladores, nunca conocieron oficialmente a Cassandra Thorne. Pero una vez, durante una batalla particularmente feroz con los Raiders, cuando su escuadrón estaba abrumado y llamando desesperadamente para una copia de seguridad que era demasiado lejos, un crucero de batalla de la clase devastadora había aparecido de la nada. El viejo barco había desgarrado a través de la flota Raider con una precisión que bordeaba artística, salvando al escuadrón de Emily sin perder un solo piloto. Cuando Phantom 7 partió, un mensaje privado apareció en la consola de Emily. Tu padre dice que vuelas como tu madre. Ella sería orgulloso. Emily había tratado de responder, pero el fantasma ya se había ido. Capitán Morrison se retiró un año. Después, su pensión misteriosamente complementada por errores contables que nadie parecía interesado en corregir. Compró un pequeño barco de transporte y comenzó un servicio de mensajería especializado en entrega de suministros a colonias remotas. A veces sus manifiestos no coincidían con su carga y a veces hizo entrega a coordenadas que oficialmente no tenían nada allí. Nunca vio a Thorne directamente, pero a veces lo haría. Encuentra notas en sus contenidas vacías. Gracias por la munición. Los colonos de la colonia 9 envían sus saludos. Ellas conversaciones de paz seranianas que habían sido estancadas durante años, se reanudaron de repente después de un buque diplomático seraniano rescatado de los asaltantes por un crucero de batalla desconocido. El embajador seraniano había quedado tan impresionado por el piloto habilidad y misericordia, ella había deshabilitado a los Raiders sin matarlos, que él había insistido en agregar una disposición al tratado. Cualquier barco que opere bajo
la designación Phantom 7 tendría gratis pasaje a través del espacio seraniano. Cuando se le preguntó por qué, el embajador simplemente había dicho: algunas deudas trascienden la política. El almirante Garrison mantuvo un archivo especial en su caja fuerte personal. No contenía documentos oficiales, solo informes de colonos agradecidos, capitanes comerciales agradecidos y soldados vivos que no deberían haber sido. El archivo creció más grueso cada mes, un testimonio del trabajo de alguien que no existía oficialmente. 3 años después de su reunión en Docking Bay 7, Garrison recibió un mensaje cifrado. Flota Major Ryder Mazan cerca de la colonia Elysium. Demasiados para un fantasma. Podría usar algo de ayuda de los vivos. Garrison estudió el datos tácticos que Thorne había enviado. Ella tenía razón. Esto no fue una redada. Era una fuerza de invasión. 40 barcos Raider, posiblemente más, todos convergentes en una colonia de 50,000 civiles. Pero Elysium está en un espacio en disputa, señaló Holai cuando él le mostró los datos. No podemos oficialmente hacer lo que no podemos hacer oficialmente. Garrison interrumpió. ¿Pero qué pasa si nuestras rutas de patrulla nos llevan cerca de esa área? ¿Qué pasa si estamos realizando ejercicios de entrenamiento? Holloway sonrió. Eso sería una gran coincidencia, señor. ¿No sería solo 3 días después, Task Force 7, una designación que no apareció en ningún funcionario lista, ensamblada al borde del espacio en disputa, 12 barcos, todos tripulados por voluntarios que entendieron que estaban operando fuera de la sanción oficial? Y en el centro de la formación, como un Battle Card Queen entre los caballeros, fue Phantom 7, Ghost. Esta es Garrison. Lindo tenerte con nosotros. Es bueno tener una copia de seguridad por una vez, Theodore. Ha pasado un tiempo desde que volé en formación. Seguro que recuerdas cómo andar en bicicleta. Si las bicicletas tenían 300 m de largo y armadas con suficiente la potencia de fuego para romper una luna, a pesar de la tensión, se ríe en el comunicado a través de la comunicación canales. La flota Ryder era más grande de lo que la inteligencia había sugerido. 53. Los barcos arreglados en la formación de ataque que se llevan a cabo en la colonia de Alerosio, ellos esperados sin resistencia. Tal vez algunos cortadores policiales como Máximo no habían esperado enfrentar a un fantasma y a ella amigos. Todos los barcos, comandaron Garrison, se involucran a voluntad, protegen a la colonia. Qué seguido. Fue la batalla espacial más grande del sector durante una década. Los Raiders tenían números, pero la fuerza de trabajo 7 tenía algo más valioso. Los pilotos que eligieron estar allí, que no lucharon por salarios u órdenes, pero porque era correcto, y tenían Phantom 7. Thorne voló como si ella hubiera nacidolo. El viejo crucero de batalla respondió a sus órdenes con una gracia que desafió su edad y tamaño. Ella talló a través del formación de Raider, dibujando fuego de los barcos de flota más pequeños. Sus escudos modificados se mantienen contra los impactos que debería haberlos destrozado. Ghost, estás tomando demasiado fuego. Garrison advirtió. Esa es la idea. Son todos mirándome en lugar de ti. No prometiste que no se suiciden. Esto no es suicidio. Estas son tácticas. Mirar. Había estado llevando a los Raiders a una trampa. Como la persiguieron, se centraron en derribar el legendario Phantom 7. Se habían olvidado del campo de asteroides en el borde del sistema. Thorne se zambulló directamente en él. Su barco bailando entre rocas del tamaño de los edificios de oficinas. Los Raiders lo siguieron y fue entonces cuando la fuerza de Tarea 7 salió detrás. Atrapado entre la flota y los asteroides con sus mejores pilotos centrados en perseguir a un fantasma a través de un campo minado, los Raiders nunca tuvieron una oportunidad. Dentro de una hora se deshabilitaron 30 barcos, raidero destruido. El resto huye al hiperespacio. Colonia de Elysium, esta es Almirante Garrison. ¿Estás a salvo ahora? La voz del administrador de la colonia era gruesa con emoción. Almirante. No sabemos cómo agradecerle.
No me lo agradezcas. Agradecer el fantasma que pidió ayuda. Pero cuando buscaron Phantom 7, el crucero de batalla ya se había ido. Desapareció en hyperspace como el humo en el viento. Más tarde, en su habitación lista, Garrison recibió un último mensaje. Gracias por el baile, Theodore. Es bueno saber a los vivos. Recuerda cómo luchar por lo que asuntos. Hasta la próxima. Habría una próxima vez. Siempre hubo. En algún lugar en la galaxia, alguien pediría ayuda que no pudiera venir oficialmente. Yen, algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, un fantasma los oiría. La tradición creció. Los pilotos jóvenes escucharían el historias y ser voluntarios para ejercicios de entrenamiento que los llevaron cerca de las llamadas de angustia. Oficiales de suministro presentaría informes sobre discrepancias de inventario que de alguna manera siempre benefició a las colonias necesitadas. Los técnicos de comunicación dejarían accidentalmente ciertos canales abiertos, y en el centro de todo, un crucero de batalla que no debería existir volado por alguien que había renunciado a todo excepto lo único que importaba, el compromiso de responder cuando otros pidieron ayuda. Años pasaron. La galaxia cambió. Las guerras terminó y nuevas los que comenzaron. Las administraciones aumentaron y cayeron. Pero las historias persistieron. El Ghost Ship, que apareció cuando se perdió toda esperanza. El fantasma que luchó por aquellos que no tenían a nadie más. Cassandra Thorne envejeció en la silla del capitán de su amado crucero de batalla. Su cabello va de gris estre a plateado puro, pero sus manos se mantuvieron estables en los controles. Su voz tranquila sobre los canales de comunicación. Su objetivo es cierto cuando las vidas colgaban en el equilibrio. Los nuevos fantasmas se unieron a ella con el tiempo. Otros pilotos que, elegidos, la conciencia sobre la carrera, los barcos voladores que no existían oficialmente, formando una flota fantasma que operaba en el sombras de autoridad legítima. No tenían rangos ni jerarquía, solo una comprensión compartida de que algunas cosas importaban más que reglas. El servicio de mensajería de Morrison se expandió, convirtiéndose en una línea de suministro no oficial para la flota fantasma. Emily Garrison, ahora una capitana, a veces dirigía la navegación, las misiones de capacitación que ocurrieron para cubrir las operaciones de fantasmas. Incluso Holloway, ascendido a almirante después de la jubilación de Garrison, mantuvo la tradición de la ceguera selectiva cuando el inventario desapareció o aparecieron barcos donde no deberían estar. Los burócratas sabían, por supuesto, cómo no podrían, pero también conocían las estadísticas. Las áreas patrulladas por fantasmas tenían un 40% menos ataques de radar exitosos. Colonias que podrían haber sido destruidas prosperaron porque alguien había respondido a sus llamadas. La flota fantasma había salvado más vidas en 10 años que en algunos oficiales. Los grupos de trabajo tenían en 20. Entonces el juego continuó. Los funcionarios serían públicamente denuncia a los peligrosos vigilantes que operan fuera de la ley, al tiempo que se aseguran en privado de que cierta suministro los depósitos permanecieron subestimados y ciertas frecuencias de comunicación permanecieron sin supervisar. Una vez, durante una particular audiencia del Senado acalorado sobre el problema fantasma, un senador había exigido saber por qué la flota no pudo atrapar a estos pilotos deshonestos. El almirante de la flota había respondido con una cara perfectamente recta. Senador, hemos desplegado nuestros mejores recursos para rastrear estos fantasmas. Desafortunadamente, parecen tener una habilidad extraña para aparece exactamente donde nuestros barcos no están y desaparecen justo antes de llegar. Es casi como si tuvieran acceso a nuestros datos operativos. El senador había resoplado y hinchado, pero el asunto era en silencio se dejó caer. En el 60 cumpleaños de Thor, no es que nadie supiera oficialmente que era su cumpleaños. Phantom 7 recibió un mensaje encriptado. Feliz cumpleaños, fantasma. Tu regalo está en Docking Bay 7. Ella se había acercado con cautela, la mitad esperando una trampa, incluso después de todos estos años. Pero lo que encontró la hizo reír.
Un sonido su barco no había escuchado en demasiado tiempo. Un equipo de mantenimiento completo estaba esperando, todo voluntarios, todas las personas que había salvado a lo largo de los años o sus hijos. Enjambraron sobre Phantom 7, reemplazando piezas, sistemas de actualización, parcheo de daño del casco que se había acumulado durante décadas de combate. De pie, aparte de los demás, estaba Emily Garrison, ahora llevando insignia del almirante. «Almirante», dijo Thorne con cuidado. «Ghost», Emily respondió, entonces más suave. «Gracias por Century, por todo, ya que solo hizo lo que necesitaba haciendo. No, hiciste lo que estaba bien cuando todos los demás hicieron lo fácil». Emily entregó una almohadilla de datos. «Eso no es un regalo. Es solo información que está por ahí sobre un nuevo asaltante Dot Fortaleza, cerca de los sistemas de terminal. El tipo de objetivo que tomaría una flota completa para romper». Thorne estudió el datos. Esto tomaría más de un fantasma. Lo bueno es que hay más de uno de ustedes ahora. Phantom 7 podría ser un leyenda, pero Phantoms 1 a 37, esa es una flota. Los burócratas tener un ajuste. Déjalos. Algunos de nosotros recordamos lo que nos enseñaste, que cada vida importa. Esa ayuda debería venir cuando llamado. Eso es más importante que hacer lo que está permitido. Thorne miró su barco brillando ahora bajo la atención de los equipos de mantenimiento. Luego, en la plataforma de datos, muestra a miles de civiles bajo amenaza. Luego en el mujer cuya vida había salvado, que había crecido para salvar a los demás a su vez. «Envía la palabra», dijo ella. «Los fantasmas vuelan al amanecer». La batalla de Terminus pasaría a la historia como la reunión más grande de la flota, fantasma jamás registrada. 37 barcos que no existían, tripulados por las personas que no estaban allí, salvando una colonia que oficialmente no valía la pena salvar. Pero esa es otra historia. Y Ghost tuvo una llamada de angustia para responder. Ella siempre lo hacía. Cuando Phantom 7 partió Docking Bay 7 por lo que podría haber sido la 1000ª vez, Cassandra Thorne se permitió una pequeña sonrisa. Cobertizo perdió su comisión, su rango, su lugar oficial en la sociedad, pero había mantenido lo único que realmente importaba, la capacidad de marcar la diferencia. La galaxia era vasta, llena de personas que necesitaba ayuda que no saliera a través de los canales adecuados. Y mientras pudiera volar, siempre y cuando Phantom 7 los motores la llevarían entre las estrellas, ella estaría allí para responder a sus llamadas. Porque a veces, los mejores héroes son los que no existen oficialmente. A veces, las batallas más importantes son libradas por los fantasmas. Y a veces, solo a veces, una mujer obstinada en un crucero de batalla obsoleto puede cambiar la galaxia simplemente negándose a detenerse cariñoso. La llamada de angustia crepitó a través de sus receptores modificados. «Alguien, por favor, estamos bajo ataque, necesitamos ayuda». ¿Alguien? Las manos de Thorne se movieron por sus controles con facilidad practicada. «Establecer curso para otro. Y rescate imposible». Phantom 7 respondiendo. «Esperar Dot C acerca la ayuda». Siempre fue cuando un fantasma estaba escuchando.